haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En México hay una historia de un presidente que es muy querido y reconocido en el país de México, don Benito Juárez, el benemérito de las Américas, que acuñó la frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno de la paz. Benito Juárez nació en uno de los estados más paupérrimos de mi país, es uno de los estados más pobres, en Oaxaca. Yo tuve la oportunidad hace como un año de visitar el lugar donde él nació. A propósito, le pedí a los hermanos, a donde yo había ido a dar una cruzada de evangelismo, que me llevaran, porque para mí era una fuente de inspiración este indio zapoteca. Y la razón es que él tuvo un sueño. Él soñaba con llegar a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y en la escuela se burlaron de él. Pero él se atrevió a pagar el precio de su sueño y llegó a ser presidente de los Estados Unidos de México. Y gracias a él estableció lo que se conocen como las leyes de reforma, que en aquellos años la Iglesia Católica no permitía la separación de la Iglesia y el Estado. Con él se establecieron la separación de la Iglesia y el Estado, que fue una bendición para las iglesias protestantes hasta el día de hoy. Fue un hombre que se atrevió a soñar, a pagar el precio, a soportar burlas, a dejar su hogar, a irse solo, caminando hasta llegar a la capital de Oaxaca, y dejar que se burlaran, pero alcanzó su sueño. Joven y señorita, anímate a soñar. Y finalmente, el punto más importante que yo considero de todo esto, porque tiene su lugar cada uno, pero este es un punto importante: José vivía como ante la presencia de Dios. Y este aspecto, que por el tiempo no podemos abundar mucho, ténganme paciencia solamente, quiero decir lo siguiente, hermano. El que tú y yo aprendamos a vivir como ante la presencia de Dios va a marcar una total diferencia en nuestra vida, como la marcó en la vida de José. Si tú observas, Hechos 7:9 dice: pero los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José en Egipto. Esa es la primera parte, la parte negativa. Movidos por envidia, lo venden. Pero me gusta la última parte: pero Dios estaba con él. La presencia de Dios. Pero Dios estaba con él. Joven, señorita, al buscar el éxito en tu vida, tú vas a encontrar gente que va a tener envidia de ti. Van a hablar peste de ti, van a buscar cómo destruirte, ¿sí? Directo o indirectamente. No te detengas tú a rumiar las acciones de envidia de los demás. No te detengas, no pierdas tiempo en las manifestaciones de envidia de los demás. Concéntrate en asegurarte la presencia de Dios. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias a que José se concentró en asegurarse la presencia de Dios, es que las acciones llenas de envidia de sus hermanos, Dios las transformó en bendición, porque a los que Dios aman, todas las cosas las transforma para bien. Dios es un Dios capaz de reciclar. Si el hombre es capaz de reciclar la madera, es capaz de reciclar el excremento y hacerlo en abono, es capaz de reciclar el hule, el fierro, el aluminio, Dios es capaz de reciclar la envidia de alguien y transformarla en bendición para ti, en tu caminar, buscando el éxito de Dios. Y cuando él llegó a Egipto, leamos el pasaje, capítulo 39, versículo 1, Génesis 39, 1, dice la palabra de Dios: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Esa es la parte negativa. Pero ¿qué dice el versículo 2? Pero Jehová estaba con José. Y como Jehová estaba con José, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Mira la diferencia cuando se tiene la presencia de Dios como un hermano. Hace una total diferencia. La hermana Elena G. de White tiene un par de citas que comparto con ustedes. Dice la sierva del Señor lo siguiente, del libro Patriarcas y Profetas, cuando habla de José enfrentando la tentación con la mujer de Potifar. ¿Por qué razón José tuvo el poder para no pecar? Y aquí viene un secreto, joven y señorita, también para nosotros los adultos, hermanos. No solamente para los jóvenes, para nosotros, aunque la cita la aplica a ella, para los jóvenes, yo quisiera extenderla para nosotros los adultos. Que a veces decimos, bueno, ¿qué yo puedo hacer para no pecar? Y a veces hay personas que dicen, bueno, mira, cuando te venga la tentación, cuenta
hasta 40 o hasta 50 y hace esto y hace lo otro. ¿Sí? Aquí viene un consejo para no pecar. Dice, si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que tendremos que hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Recuerden siempre los jóvenes, y yo añado los adultos también, que en cualquier lugar que estén, y no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su mirada. No podemos esconder nuestros caminos al Altísimo. Las leyes humanas, aunque algunas veces son severas, a menudo se violan sin que tal cosa se descubra y por lo tanto las transgresiones quedan sin castigo. Pero no sucede así con la ley de Dios. La más oscura medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo, pero para cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la inspección divina. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento están tan exactamente anotados como si hubiera una sola persona en todo el mundo y como si la atención del cielo estuviera concentrada sobre ella. Si ustedes se dan cuenta aquí, hermanos, esta cita nos está diciendo a nosotros claramente que Dios, con su presencia, si estoy consciente de ella, va a hacer que yo sea diferente hasta en las acciones equivocadas o malas que estoy invitado a hacer. Yo no sé si tú has observado a un niño que va con su mamá a un supermercado y están en el carrito, van avanzando por aquí y por allá y de repente llegan a un lugar donde hay dulces y la mamá se distrae porque ella está buscando otras cosas y el niñito ve dónde están los dulces. Y a veces uno ha observado niñitos que uno nota que están sintiendo la tentación de querer agarrar un dulce y querer comerlo. Y uno observa de lejecito al niñito que agarra y hace su miradita así para ver si le está mirando la mamá. Y si en ese momento la mamá voltea a verlo y se cruza la mirada, el niñito ¿qué hace? Muestra como que aquí no. Se cuida, ¿por qué? Porque una persona con autoridad la está mirando. ¿Sí? ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos está mirando el pastor, el profesor, papá, mamá, nuestros hijos, el esposo, la esposa? Actuamos diferentes, ¿sí? Cuando nosotros aprendamos a vivir como ante la presencia de Dios, hermanos, nuestra actitud va a ser totalmente diferente. Definitivamente es así. Y entonces, leamos este último pasaje de Génesis 39, el versículo 21, hablando acerca de la tentación que él la resistió. La mujer le levantó un falso testimonio. Ustedes recuerdan que a José la mujer le levantó un falso testimonio. Al esposo dijo que él había intentado violarla. El esposo se sintió enojado y lo mandó a la cárcel, dice la palabra de Dios. Versículo 20, Génesis 39, 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero ¿qué cosa dice el versículo que sigue? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, conságrate a Dios cada mañana, dice el Camino a Cristo. Haz de esto tu primer tarea. Mi primer tarea al levantarme no es correr a ver el weather, no es correr a ver mis texting, mis emails, la computadora. Conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer tarea. Buscar la seguridad de la presencia de Dios en ese día, porque no sé si ese día yo voy a morir en un accidente o una enfermedad. Buscar la presencia de Dios temprano, porque yo no sé si voy a enfrentar tentaciones que quizás van a dejar una huella en el resto de mi vida, en mi existencia y en el daño de otras personas más. Tengo que garantizarme la presencia de Dios. Y entonces vamos a notar, al final de esta historia, hermanos, que a pesar de que el copero fue ingrato con José, Dios no se había olvidado de José, aunque estaba en la cárcel. Porque él le pidió de favor al copero, a quien él había hecho un favor, no te olvides de mí, pero el copero se olvidó. Y hermanos, todos nosotros, en el caminar por esta tierra, vamos a enfrentar envidia, vamos a levantar falsos testimonios, vamos a enfrentar ingratitud. 3 elementos negativos, como los que enfrenta José. La envidia de sus hermanos, el falso testimonio de la mujer de Potifar, la ingratitud del copero. Pero si tú estás caminando con la presencia de Dios, vas a ser exitoso a pesar de eso, porque Dios va a reciclar todos esos elementos negativos de envidia, falso testimonio, ingratitud, y transformarlo en bendición para ti, para su honra y gloria. Para mí, hermanos, la palabra éxito que encontré como definición dice que significa